Hoy es la quinta prédica de la serie sobre Tito. La semana pasada tuvimos una pausa y quiero invitarle a que vaya al capítulo 1. Vamos a leer los versículos 10 al 16. Este pasaje lo vamos a estar dividiendo en dos partes. Hemos puesto como título Protegiendo el Evangelio, Protegiendo la Iglesia. Un eco. Protegiendo el Evangelio, protegiendo la Iglesia. Tito 1. Vamos a leer versículos 10 al 16. Dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Señor, gracias por tu palabra. Por favor, háblanos, edifícanos. Tú conoces la necesidad de cada persona aquí presente. Ruego que tu Santo Espíritu haga germinar esta palabra en los corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que antes de avanzar en la serie, es importante que conozcamos un poco mejor quién era Tito. ¿Por qué Pablo le escribe esta carta y por qué depositó en él una responsabilidad tan importante? Y las cartas de Pablo nos permiten conocer bastante bien a Tito. Él era un creyente de origen gentil. De hecho, en Gálatas 2, Pablo lo presenta como un ejemplo de que la salvación es por gracia y no por las obras de la ley. Siendo él completamente gentil, no fue obligado a circuncidarse. Y esto convirtió a Tito en una evidencia viva de que Dios estaba salvando a personas de todas las naciones únicamente por la fe en Jesucristo. Y ya vimos en la introducción de la serie que la relación entre Pablo y Tito iba mucho más allá de una amistad o de una colaboración ministerial. En el saludo, Pablo lo llama mi verdadero hijo en la común fe. Y eso revela el profundo afecto que existía entre ellos dos. Probablemente Tito había llegado a la fe bajo el ministerio de Pablo, quien no solo fue un maestro para él, sino también un padre espiritual. Él lo había discipulado, formado y preparado para servir a Cristo con fidelidad. Y con el paso de los años, Tito se convirtió en uno de los colaboradores más confiables que tenía Pablo. Cuando surgían situaciones especialmente difíciles en las iglesias, ¿a quién enviaba Pablo? A Tito. Se convirtió como en un bombero que iba a apagar el fuego en las iglesias. Así ocurrió, por ejemplo, con la complicada iglesia de Corinto. Si usted ha tenido la oportunidad de leer las cartas
a los corintios, verá que era una iglesia llena de muchos problemas. De hecho, en esas iglesias muchos cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo y eran congregaciones marcadas por divisiones y conflictos. Y Tito fue enviado allí para ayudar a restaurar el orden y para fortalecer a los creyentes. En la segunda carta a los Corintios, Pablo expresa el profundo agradecimiento que siente por Tito y reconoce la sinceridad, el amor y la integridad con la que él había servido a aquella iglesia. Y todo eso nos permite comprender que Tito no era un creyente inexperto ni un simple mensajero. Era un hombre espiritualmente maduro, doctrinalmente sólido, probado en el ministerio y digno de la confianza del apóstol Pablo. Y precisamente por eso él pudo dejar en sus manos una tarea tan delicada como la de fortalecer las iglesias en la isla de Creta. Y esa tarea no era sencilla. No quisiera verme en los zapatos de Tito. Las iglesias cretenses enfrentaban numerosos desafíos. Todavía necesitaban ser organizadas, aún no tenían pastores establecidos en las distintas ciudades y, como veremos en el pasaje de hoy, estaban siendo amenazadas por falsos maestros que estaban causando un gran daño. Pablo no dejó a Tito en Creta simplemente para administrar a las iglesias. Lo dejó para pastorearlas. Lo dejó allí para proteger el evangelio y para establecer líderes fieles que cuidaran al pueblo de Dios. En otras palabras, Tito fue enviado para participar en la obra de Cristo de poner en orden a su iglesia. Cuando Pablo le escribe esta carta, él no lo hizo para responder controversias teológicas aisladas, ni simplemente para dejar un manual sobre el liderazgo en la iglesia. Desde el principio nos dice cuál era el propósito de esta carta. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba y estableciera ancianos en cada ciudad, tal como te mandé. Y esa expresión, que ya la vimos en amplitud, poner en orden lo que quedaba, nos permite asomarnos a la realidad de aquellas iglesias. Eran iglesias verdaderas, compuestas por creyentes genuinos, pero todavía habían áreas que necesitaban ser corregidas. Habían desorden que necesitaba ser reemplazado por el orden que produce el evangelio, porque Cristo ama tanto a su iglesia que no la va a dejar como está. Él la sigue edificando, la sigue purificando, la sigue ordenando por medio de su palabra. Y a lo largo del capítulo 1, Pablo ha venido respondiendo a la pregunta fundamental: ¿cómo pone Cristo en orden a su iglesia? ¿Cómo es que se pone en orden? Nuestra tendencia sería pensar en mejores programas o en estructuras más eficientes o estrategias más modernas. Sin embargo, Pablo dirige nuestra atención hacia algo totalmente distinto. Entre otras cosas que veremos en los capítulos 2 y 3, la iglesia necesita ancianos, que es lo mismo que pastores, no cualquier tipo de pastores, sino hombres cuyo carácter refleje el evangelio y cuya vida sea irreprochable. Y ya en los versículos 6 al 9 se abordaron esas cualificaciones necesarias
para ser un pastor. Como vimos, la mayor parte de ellas describen el carácter del anciano o pastor, su vida familiar, su dominio propio, su hospitalidad, su amor por lo bueno, su justicia, su santidad, su integridad. Pero al llegar al versículo 9, Pablo hace una transición importante. Ya no habla únicamente de quién es el anciano, sino también de lo que debe hacer. Dice que debe ser un hombre que retenga la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Por qué Pablo considera indispensable que un anciano o pastor sea capaz de defender la sana doctrina y de refutar el error? ¿No sería suficiente con que fuera un hombre piadoso, humilde, amoroso y un buen administrador? Y la respuesta yo creo que comienza ahí mismo, en el versículo 10. ¿Por qué? Porque ese pequeño porque conecta el versículo 9 con el resto del pasaje. ¿Por qué necesita la iglesia hombres profundamente comprometidos con la verdad? Porque la verdad siempre será atacada. ¿Por qué los ancianos deben ser hombres preparados para enseñar y para corregir? Porque la iglesia siempre enfrentará personas que contradicen el evangelio. Y eso significa que una de las responsabilidades más importantes del pastor, además de alimentar al rebaño, es también protegerlo. Los pastores no solo enseñan la verdad, también están llamados a confrontar el error. No solo animan a los creyentes, también desenmascaran la mentira. No solo cuidan a las ovejas cuando están heridas, también velan para que los lobos no entren en el rebaño. Pablo tenía una preocupación profundamente pastoral. Él sabía que cuando el error entra en una iglesia, no destruye únicamente ideas, destruye personas, familias, congregaciones enteras. Hemos visto grandes congregaciones dividirse y quedar reducidas por una mala enseñanza. La doctrina nunca es un asunto meramente intelectual. Lo que una iglesia cree terminará determinando cómo vive, cómo adora y cómo persevera en la fe. Por eso, mis hermanos, el pasaje que tenemos delante no es un paréntesis dentro de la carta, sino la explicación de por qué Cristo quiere iglesias bien pastoreadas. Si en los versículos anteriores vimos el perfil de los hombres que deben cuidar el rebaño, ahora veremos el peligro del cual ese rebaño necesita ser protegido. Y mientras estudiamos estos versículos, veremos una verdad que sigue siendo tan urgente hoy como lo fue en la iglesia de Creta hace casi 2000 años. ¿Cuál es ese? La iglesia permanecerá sana mientras hombres fieles retengan fielmente la palabra de Dios, alimenten al pueblo con la sana doctrina y enfrenten con amor y valentía todo aquello que contradice el evangelio. De lo contrario, la iglesia se reduce a un grupo de gente que se reúne, pero que no está siendo expuesta
al Evangelio. Ahora, yendo al versículo 10, lo primero que vamos a ver aquí es que hay una amenaza real. Vemos que después de explicar la necesidad de que los ancianos retengan firmemente la sana doctrina y que sean capaces de refutar a los que contradicen, Pablo ahora explica por qué esa capacidad es indispensable. Si quieren, mírenlo conmigo, el versículo 10 de nuevo. Porque hay muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Como dije, ese porque es la bisagra del argumento. Está respondiendo a la pregunta ¿por qué necesita la iglesia hombres capaces de defender la verdad? La respuesta es sencilla. Porque existen personas decididas a apartar a la iglesia de la verdad, mucho más de lo que pensamos. Note que dice, hay muchos. No habla de un caso aislado ni de un incidente ocasional. Tampoco se refiere a un pequeño grupo sin influencia. El problema era amplio y estaba extendido entre las iglesias de Creta. Y es que el error doctrinal siempre ha sido una amenaza real dentro de la iglesia. Desde el principio, el pueblo de Dios ha tenido que enfrentar personas que distorsionan el mensaje del Evangelio. Jesús advirtió de esto en Mateo capítulo 7, versículo 15, Él dice sobre los falsos profetas que vendrían vestidos de ovejas, pero que por dentro serían lobos rapaces. En Hechos capítulo 20, Pablo había advertido a los ancianos de Éfeso que después de su partida enfrentarían lobos feroces que no perdonarían el rebaño. Y Pedro escribió toda una carta denunciando a falsos maestros. Juan exhortó a la iglesia a probar los espíritus porque muchos falsos profetas habían salido por el mundo. Es decir, hay una amenaza real para la iglesia. Pero Pablo no solo dice que son muchos, también describe quiénes son. Primero dice que son rebeldes. Y esa palabra comunica la idea de alguien que se niega a someterse a una autoridad. Esos hombres no estaban dispuestos a someterse a la autoridad de Cristo expresada en su palabra. Eran independientes, obstinados y resistentes a la verdad. Su problema no era únicamente intelectual, era un problema de corazón. Rechazaban la autoridad de Dios y por esa razón enseñaban lo que ellos mismos querían enseñar, no lo que enseña la palabra de Dios. En segundo lugar, Pablo los llama habladores de vanidades. Y la idea es la de personas que hablan mucho, pero cuyo discurso está vacío. El discurso de estas personas carece de verdad. Sus palabras podían sonar interesantes, profundas o incluso espirituales, pero eran huecas. No edificaban porque estaban desconectadas de la verdad revelada por Dios. Y qué vigente sigue siendo esta advertencia. Vivimos en una época donde abundan las voces. Nunca había sido tan fácil acceder a enseñanzas bíblicas. Con solo sacar el celular o dar clic en una pantalla, tenemos acceso a conferencias, predicaciones, podcasts, devocionales, estudios provenientes de cualquier parte del mundo. Y yo creo que eso sin duda es una enorme bendición. Dios ha permitido que su palabra llegue a lugares donde antes era casi imposible.
Pero esa misma facilidad también ha abierto la puerta para que el error viaje con la misma rapidez que la verdad. Y muchas veces escuchamos cosas sin el discernimiento adecuado. Hace apenas unas décadas, la mayoría de los creyentes eran influenciados principalmente por los pastores y líderes de su iglesia local. Ya hoy no es así. Muchos cristianos pasan más horas escuchando predicadores en internet que a los pastores que Dios ha puesto a cuidar sus almas. Y no es una crítica en contra de escuchar a otros pastores. Uno se alimenta. Pero sin darse cuenta, muchas veces podemos terminar siendo discipulados por personas que no conocen nuestras vidas, que nunca nos van a corregir, que nunca van a llorar con nosotros, que nunca van a rendir cuentas delante de Dios por nosotros. Y de hecho, en algunos casos, pastores que sostienen doctrinas incompatibles. Por eso una de las preguntas más importantes que debe hacerte no es simplemente si me gustó lo que escuché, sino ¿es eso fiel a la Escritura? Porque tú puedes sentirte bien escuchando una prédica o escuchando o leyendo un mensajito que suena bonito. La pregunta es, ¿qué tan fiel es eso a la Escritura? Porque no todo lo que emociona es edificante. No toda enseñanza que cita algunos versículos está enseñando la Biblia con fidelidad. No toda persona con carisma es un maestro confiable. La elocuencia no es evidencia de fidelidad. La popularidad no es una señal de sana doctrina. Y el éxito ministerial nunca ha sido el criterio que Dios utiliza para medir la verdad. Muchas veces hay predicadores que parecen más un showman, un hombre que está dando una comedia que siendo fiel a la palabra de Dios. Pero mucha gente se siente bien con eso. No están atentos a lo que la palabra enseña. Por eso, mis hermanos, como iglesia se necesita recuperar el discernimiento espiritual. Necesitamos volver a ser como esos creyentes en Berea, de lo que habla Hechos 17, quienes aún escuchando al mismo apóstol Pablo, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense si ellos mismos examinaron la enseñanza de aquel apóstol inspirado, ¿cuánto más debemos examinar todo lo que escuchamos hoy? Cuando usted sale de la prédica, vaya, revise, pregúntese, ¿está de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios? Dios nos ha dado pastores en la iglesia local, no porque sean infalibles, somos hombres que fallamos, pero Él los ha dado porque tienen la responsabilidad de velar por nuestras almas. Yo no sé si usted ha pensado alguna vez cuál es la responsabilidad de un pastor. Pero cuando yo leo Hechos 20, o Hebreos 13, este pasaje, la responsabilidad no es hacerle sentir bien a ustedes. Es velar por el bienestar de su alma. Y Hechos 20 dice que un día tendremos que dar cuenta al príncipe de los pastores. ¿Usted sabe lo que eso significa? Cada día yo me levanto y oro y digo, Señor, ten misericordia de mí. Porque no es solo pararme aquí a dar un mensaje bonito, es cuidar, velar por el alma de aquellas personas a las que Dios trae a esta congregación. Y eso es una responsabilidad muy grande.
Ese cuidado pastoral no puede ser reemplazado por un algoritmo que nos recomienda videos según nuestros gustos. Los recursos digitales pueden ser una bendición, pero nunca deben sustituir la vida de la iglesia ni el pastoreo que Cristo ha establecido para su pueblo. Hay muchos que se están conformando hoy en día con escuchar una prédica, han descuidado su vida congregacional, entienden que eso no es tan necesario, pero esa vida digital nunca va a sustituir la bendición de estar en comunión con los hermanos y la bendición de recibir el cuidado pastoral por medio de los pastores que Dios ha puesto en la iglesia. Y a propósito, yo quiero que sepan que estoy muy agradecido a Dios por cada uno de ustedes, por hacer que la labor pastoral sea más fácil, por tener la confianza de acercarse cuando necesitan ayuda y por ayudarnos a crecer como pastores. Si algo puedo dar gracias a Dios es porque ustedes sí han ayudado a crecer, pero también se han permitido pastorear, y eso es una gran bendición. Volviendo al pasaje, hay algo más. Pablo también llama a esos falsos maestros engañadores. Es decir, no solo estaban equivocados, estaban desviando a otros. Sus enseñanzas tenían un efecto concreto, apartaban a las personas de la verdad. Si usted analiza bien, se va a dar cuenta que Satanás rara vez destruye una iglesia mediante una persecución abierta. Con mucha frecuencia lo hace introduciendo la mentira de manera sutil en una congregación particular. Así ocurrió en el huerto del Edén. Piense por un momento. Él no fue a pelear de frente, fue a introducir una mentira, una simple distorsión de la palabra de Dios fue suficiente para sembrar la duda y para conducir al pecado. Y la estrategia no ha cambiado. El enemigo sigue utilizando el engaño para apartar al pueblo de Dios de la verdad. Y mire un énfasis aquí en el pasaje que hace Pablo, especialmente los de la circuncisión. En la carta a los Gálatas, cuando hicimos esa serie, explicamos bien lo que esto quiere decir. Los de la circuncisión eran los judíos, creyentes judíos. Ahora, no significa que todos los creyentes judíos fueran un problema. Pablo mismo era judío, pero sí se refiere a un grupo conocido como los judaizantes, hombres que afirmaban creer en Cristo, pero enseñaban que la fe en Él no era suficiente para la salvación. Insistían en añadir requisitos de la ley mosaica como la circuncisión y otras observancias ceremoniales para alcanzar una posición correcta delante de Dios. ¿Le suena eso a algo parecido? ¿Cuántas iglesias hoy en día siguen todavía añadiendo requisitos que no son bíblicos para la salvación? Es como si te están diciendo, para tú ser salvo necesitas creer en Cristo y hacer esto, esto y esto. Eliminan la gracia, pero no es lo que enseña el Evangelio. Estas personas insistían en añadir esos requisitos y ese era el verdadero peligro. No estaban rechazando abiertamente a Cristo, estaban añadiendo algo a Cristo. Y cuando se añade cualquier requisito humano a la obra perfecta del Señor, el Evangelio deja de ser Evangelio. Es algo más.
Por eso Pablo toma este asunto con tanta seriedad. La iglesia no estaba enfrentando simplemente opiniones teológicas, estaba enfrentando un mensaje que amenazaba el corazón mismo de la fe cristiana. Y ese pasaje sigue hablándonos hoy. Quizás los nombres han cambiado, las formas son distintas, pero la amenaza sigue siendo la misma. Hay voces que intentarán siempre sustituir la suficiencia de Cristo por tradiciones humanas, por experiencias personales, por filosofías contemporáneas o por promesa de prosperidad y éxito. ¿Cuántas personas yendo a buscar esa bendición de prosperidad? ¿O cuántas personas introduciendo prácticas místicas dentro de la fe cristiana? La responsabilidad nuestra como iglesia sigue siendo la misma que en Creta: permanecer aferrada a la palabra de Dios y escuchar a pastores que le enseñen con fidelidad. No dejarnos embaucar por engañadores. Ahora, yendo al versículo 11, vemos que después de describir quiénes eran estos hombres, Pablo ahora explica por qué representaban un peligro tan serio para la iglesia. Míralo ahí en el versículo 11. Dice: a los cuales es preciso tapar la boca, porque están trastornando casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Cada una de esas expresiones aumenta el sentido de urgencia de este pasaje y nos ayuda a entender por qué la iglesia no podía permanecer indiferente. Es preciso taparles la boca. A primera vista, esa expresión puede parecernos demasiado fuerte. Incluso puede sonar poco amorosa. Sin embargo, debemos entender lo que quiere decir. Pablo no está promoviendo la censura ni justificando un trato violento hacia quienes piensan diferente. Lo que está diciendo es que la influencia de estos hombres debe ser detenida. No se les podía permitir seguir enseñando como si nada estuviera ocurriendo. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio está en juego, el silencio deja de ser una virtud. Y tristemente, en nuestra cultura se ha convertido la tolerancia en el valor supremo. Se nos dice que toda opinión merece el mismo respeto y que cuestionar las ideas de otro es una muestra de intolerancia o de falta de amor. Pero el Nuevo Testamento presenta una perspectiva distinta. Cuando el error amenaza el corazón del evangelio, el verdadero amor no permanece callado. Piense por un momento en un pastor. Si él ve acercarse a un lobo y para evitar hacer un desorden y hacer ruido y no molestar a los vecinos, decide no hacer nada, ¿podríamos decir que es un pastor amoroso? Por supuesto que no, sería un pastor negligente. O piense si usted va al médico y el médico ve su diagnóstico y se da cuenta que usted tiene un problema de salud muy grave y para no preocuparlo decide no decirle el diagnóstico, se queda callado. ¿Está siendo un buen médico? No, ese silencio no sería compasión, sería una grave falta de amor, porque si usted no sabe lo que tiene, no lo va a poder tratar. De la misma manera, un pastor que conoce el peligro
de una falsa doctrina que se está por infiltrar y decide no decir nada para evitar críticas o controversias, no está cuidando a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Y ya hemos visto casos de pastores famosos, cantantes famosos, que cuando le cuestionan de un tema de estos llamados políticamente correctos, prefieren quedar correctos con el mundo y no con Dios. Prefieren no defender la verdad. Precisamente por eso Pablo dijo en el versículo 9 que el anciano debía ser capaz de convencer a los que contradicen. Y ahora podemos entender el por qué. No se trata de ganar discusiones, no se trata de demostrar quién tiene más conocimiento, se trata de proteger las almas. Hay momentos en que el amor se expresa consolando al afligido, pero también hay momentos en que el amor se expresa confrontando el error. Los mismos labios que anuncian el evangelio también deben denunciar aquello que lo corrompe. Si usted ve que su hijo se va por un precipicio y usted logró agarrarlo, aunque usted le marque las uñas, usted se va a aferrar porque usted lo quiere salvar. Y muchas veces así hay que hacer, confrontar a que el otro mire su pecado y pueda regresar de su error. Y la razón de esta firmeza aparece inmediatamente después. Pablo dice que estos hombres están trastornando casas enteras. Y esa palabra de trastornar quiere decir derribar, arruinar, poner algo completamente al revés. ¿Se da cuenta de lo grave que es un error doctrinal? Arruina, daña. No está describiendo un daño superficial, sino una verdadera devastación espiritual. Y es interesante que no dice simplemente que estaba confundiendo a algunas personas, dice que estaba trastornando casas enteras y probablemente está hablando de familias, o puede ser que esté hablando de las personas que se reunían en una casa para estudiar la palabra de Dios. En cualquiera de los dos casos, la enseñanza es la misma. El error nunca permanece encerrado en la mente de quien lo cree. Siempre termina afectando a otros. Las falsas doctrinas no son un asunto privado, son como un virus. Tarde o temprano alcanzan a la familia, a los hijos, al matrimonio, a la iglesia, a las nuevas generaciones. Dividen congregaciones, producen confusión espiritual, roban el gozo del evangelio y en los casos más graves apartan a las personas de Cristo. Es decir, que eso es algo serio. Por eso la Biblia jamás trata el error doctrinal como si fuera una simple diferencia de opiniones. Eso no es como discutir quién va a ganar hoy el mundial. No, esto es serio. Esto se trata de tu alma. Las doctrinas no son ideas abstractas. Lo que creemos acerca de Dios determina la manera en que vivimos delante de Dios. Nuestra comprensión del evangelio influye en nuestra adoración, en la manera en que criamos a nuestros hijos, en la forma en que nos comportamos en el trabajo, en la manera en que entendemos toda la vida cristiana. ¿No has escuchado de grupos
que por entender que Jesús venía en tal mes de tal año, vendieron todo lo que tenían, salieron de las universidades, abandonaron su trabajo. Lo que creemos acerca de Dios afecta todas nuestras vidas. Por eso Pablo no dice, déjenlo hablar, que cada quien exprese su opinión, ellos tienen el derecho a hacerlo. No. Él entiende que las ideas tienen consecuencias y que cuando el error entra en la iglesia, las personas sufren. Lo que está en juego no es una discusión teológica, es el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Pero hay algo más. Pablo revela algo que quizá no era tan evidente para los creyentes de Creta. Esos hombres que enseñaban mal, que estaban enseñando el error, lo hacían por ganancias deshonestas. ¿A qué le suena eso hoy en día? El problema no era solamente doctrinal, era un problema moral. Detrás de sus enseñanzas había un corazón dominado por la codicia. Utilizaban la religión como un medio para obtener beneficios personales. Y eso ha sido una característica recurrente de los falsos maestros a lo largo de toda la historia bíblica. Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3, que movidos por la avaricia, los explotarán con palabras falsas. Pablo también advirtió a Timoteo acerca de hombres que consideraban la piedad como una fuente de ganancia. Su interés principal nunca fue la gloria de Cristo ni el bienestar de la iglesia. Su verdadero interés eran ellos mismos. ¿Ha escuchado de predicadores famosos, evangelistas, que empezaron a exigir, si no es en un hotel como este, yo no voy, si no es tanto de ofrenda, yo no voy, si no hay tanta gente en esa actividad, yo no voy? Así, a la clara. Hermanos, esa advertencia sigue siendo necesaria en nuestros días. Cada vez que el ministerio deja de ser un servicio para convertirse en una plataforma de fama, de poder, de influencia o de enriquecimiento personal, el corazón del evangelio está siendo reemplazado por el corazón del mundo. Y eso no significa que todo pastor conocido sea un falso maestro. Tampoco significa que todo ministerio grande sea incorrecto. Pablo no está condenando el crecimiento de una iglesia ni el sostén económico legítimo de quienes sirven al Señor. Lo que denuncia es algo mucho más profundo: utilizar las cosas de Dios para servirse a uno mismo, en lugar de servir al pueblo de Dios. Y una de las expresiones más visibles de este peligro en nuestros días es el llamado evangelio de la prosperidad. Su mensaje promete salud, promete riqueza, éxito, bienestar, como si esos fueran los principales beneficios de seguir a Cristo. De hecho, hay ocasiones que hacen sentir culpable a la persona. Tú ves esa prueba que tú estás pasando, eso es porque tú no tienes fe. O porque tú no estás dando suficiente a la iglesia. Manipulan a las personas. Les hacen sentir que están mal delante de Dios.
En lugar de presentar a Cristo como el tesoro supremo del creyente, convierten la fe en una herramienta para obtener bendiciones materiales. Presentan a Dios como un medio para alcanzar nuestros sueños, como el mago de la lámpara. Dios está ahí para cumplir tus deseos. Así es que presentan a Dios muchas veces, y en muchos casos estas personas que promueven este mensaje apelan constantemente a las ofrendas y promesas económicas para enriquecerse a costa de la esperanza de personas necesitadas. No podemos quedarnos callados ante eso. A eso es lo que Pablo dice: tápale la boca. Ese no es el evangelio que predicaron Jesús y los apóstoles. El verdadero evangelio no promete una vida libre de sufrimiento. Promete el perdón de los pecados, promete la reconciliación con Dios, promete la presencia constante de Cristo y la esperanza segura de la vida eterna. Promete que en esos momentos donde pase por valles de sombra de muerte, Él está contigo, Él no te va a abandonar. Nunca debemos minimizar el peligro del error doctrinal. Hay quienes dicen: lo más importante es que aman a Jesús. Las doctrinas dividen. Pero lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es que porque Cristo ama a la iglesia, Pablo y los líderes de las iglesias no podían permanecer indiferentes ante estas falsas doctrinas. Una iglesia saludable no solo predica la verdad, también la protege. El evangelio es demasiado precioso, las almas son demasiado valiosas como para permitir que cualquier enseñanza ocupe el lugar de la verdad revelada por Dios. Y esa sigue siendo una de las responsabilidades más importantes de los líderes de la iglesia. Los pastores, como dije al principio, no solo estamos llamados a alimentar el rebaño con la palabra cada semana, también estamos llamados a velar constantemente para que nada ni nadie desvíe a las ovejas del único evangelio que puede salvar, sostener y transformar sus vidas. Así que, mis hermanos, hasta aquí hemos visto que la amenaza para las iglesias en Creta era real, que sus consecuencias eran devastadoras, pero todavía quedan preguntas por responder. ¿Qué había detrás de esos hombres? ¿Cómo era posible que personas que hablaban de Dios, que enseñaban en la iglesia y que influían sobre tantos creyentes, terminaron causando semejante destrucción? ¿Era simplemente un problema de interpretación bíblica? ¿Se trataba de hombres sinceros pero equivocados? ¿O existía un problema mucho más profundo? En la próxima ocasión, nuestra mirada va a ser dirigida mucho más allá de sus palabras y de sus enseñanzas. Vamos a llegar hasta la raíz del problema, el estado de su corazón. Por hoy permítame concluir con algunos contrastes que responden a la pregunta: ¿cómo podemos conocer un falso evangelio o los falsos maestros? ¿Cómo lo podemos identificar o reconocer? En primer lugar, los falsos maestros buscan servirse de las personas. El evangelio llama a servir a las personas. Los falsos maestros utilizan a las personas para construir su propio reino, aumentar su influencia o satisfacer su interés. Cristo hizo exactamente lo contrario. Marcos 10:45 nos recuerda
que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El verdadero evangelio produce siervos, no celebridades. En segundo lugar, los falsos maestros buscan tu dinero. El evangelio busca tu corazón. Muchos falsos maestros miden la espiritualidad por lo que una persona puede dar económicamente. Déjenme darles este testimonio, me lo contó un pastor amigo. Ustedes conocen a la figura Manny Ramírez, un pelotero de nuestro país que fue de Grandes Ligas. Él se convirtió, es creyente, él estudia mucho la palabra, según me cuenta este pastor. Y un día él fue a una iglesia con su esposa a visitar. Y a la semana siguiente dice que había un letrero en el parqueo con el nombre de él, reservándole el parqueo. Y gente esperándolo para escoltarlo adentro de la iglesia. Después de ahí dice que jamás volvió a esa iglesia. Miren, el evangelio no comienza pidiendo algo de nosotros. Comienza anunciando lo que Dios nos ha dado en Cristo. La mayor riqueza del creyente no es la prosperidad material, sino haber sido reconciliado con Dios y adoptado como hijo suyo. En tercer lugar, los falsos maestros prometen una vida libre de sufrimiento. ¿Recuerdan esa iglesia? Pare de sufrir. El evangelio promete la presencia de Cristo en medio del sufrimiento. Los falsos maestros presentan el sufrimiento como una señal de falta de fe. Jesús enseñó exactamente lo contrario. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El evangelio no dice que tú no vas a atravesar momentos difíciles. Promete que el buen pastor caminará contigo aún en esos momentos difíciles y que su gracia será suficiente hasta el final. En cuarto lugar, los falsos maestros colocan al hombre en el centro. El evangelio coloca a Cristo en el centro. En los falsos evangelios, Dios existe para cumplir nuestros sueños, resolver nuestros problemas y ayudarnos a alcanzar nuestro potencial. En el verdadero evangelio, nosotros existimos para la gloria de Dios y vivir para la gloria de Dios es para nuestro propio beneficio. Él no vino principalmente para mejorar nuestra vida temporal. Vino para reconciliarnos con el Padre y para conformarnos a su imagen. El centro del evangelio no eres tú ni yo, es Cristo, su obra perfecta en la cruz. Por último, los falsos maestros ofrecen beneficios temporales. ¿Ha escuchado de ese libro, La vida aquí y ahora? Pero el evangelio ofrece un tesoro eterno. Las promesas de los falsos maestros terminan en esta vida: salud, dinero, comodidad, reconocimiento, éxito. Pero el evangelio nos ofrece algo infinitamente mejor: el perdón de nuestros pecados, la paz con Dios, la adopción como sus hijos, el regalo del Espíritu Santo, la comunión con Cristo y la esperanza segura de la resurrección y la vida eterna. Todo lo que este mundo promete un día desaparecerá, pero lo que Cristo ganó por nosotros jamás podrá ser quitado. Por eso, mis hermanos, no midan un mensaje por lo atractivo que parece, por la elocuencia de quien lo predica o por el número de personas que lo siguen. Háganse siempre esta pregunta: ¿este mensaje me lleva a admirar más a Cristo? ¿Este mensaje me lleva a buscar más las cosas del mundo que a Cristo?
El verdadero evangelio siempre dirige nuestra mirada hacia Cristo. El mayor regalo de Dios que tú puedes recibir es Cristo en tu corazón. Así que vete con esto en mente. Él es nuestro tesoro, nuestra esperanza, nuestra justicia, nuestra vida. Cuando Cristo ocupa el centro, el evangelio está siendo predicado. Cuando cualquier otra cosa ocupa el centro, por más religiosa que parezca, debemos rechazarla. Dios nos ayude y nos dé discernimiento. Póngase de pie, vamos a orar. Como dije, el pasaje lo vamos a dividir en dos, así que en la próxima seguimos en este mismo pasaje. Vamos a orar por los pastores de esta iglesia local, los que ya estamos y los futuros pastores, que podamos ser fiel a Dios, que podamos ser fiel a su palabra, que podamos alimentar y proteger bien al rebaño de Cristo. Pero también vamos a orar por nosotros como congregación, que estemos alerta, que podamos discernir la verdad del error, que permanezcamos fiel a Cristo hasta el final. Así que ora que Dios te dé discernimiento. Señor, gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Oh Señor, quiero rogar que tú nos ayudes a ser fiel hasta el final, que podamos proclamar la verdad y defenderla. Ruego por los pastores y predicadores de esta iglesia, ayúdanos a ser fiel a ti, Señor. Ayúdanos a proclamar el evangelio con fidelidad. Ayúdanos a cuidar, a proteger al rebaño de toda falsa enseñanza. Ruego por la congregación que tú des discernimiento a cada uno, que podamos estar alerta, que no nos quedemos indiferentes frente al error, sino que podamos rechazar toda mentira. Ruego por los nuevos creyentes, ruego por cada hermano, guárdale, Señor, protégelo, que puedas recibir la verdad y crecer en ella. Lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.